I feel like I was dragged by the devil. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las veces que la policía incriminó a alguien. They can't make mistakes. What rankles in our case that it took so long, 16 years? They known for a long, long time that we were innocent. Para esta lista, veremos los casos más controvertidos en los que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fabricaron pruebas o influyeron ilegalmente en los resultados de la investigación para implicar a personas inocentes. Los casos que implican tramas que van más allá de la parcialidad policial y los interrogatorios los trataremos en otra lista. Every day we wake up and we fighting against the system. And we're fighting for those younger than us, those who are unfortunate. Those who feel like there's no hope, we here. ¿De qué otros montajes policiales has oído hablar? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. David Ranta. El 8 de febrero de 1990, Haskell Wertzberger, un rabino jasídico que vivía en Brooklyn, fue asesinado durante un robo frustrado. A pesar de la falta de pruebas físicas que lo implicaran, David Ranta fue detenido y acusado del crimen. Ranta, who fit the suspect's description, blonde and athletic, was arrested and convicted, but now the case has fallen apart. Múltiples testigos señalaron a Ranta como autor del crimen y el detective Louis Scarcella de la policía de Nueva York afirmó que había confesado. Ranta fue declarado culpable y condenado a 37 años de cárcel. Sin embargo, décadas después, uno de los testigos admitió que Scarcella lo había entrenado para que eligiera a Ranta en una rueda de reconocimiento. La investigación posterior también demostró que el detective había conseguido testimonios incriminatorios de otros dos testigos, proporcionándoles favores inapropiados. The evidence that was before the jury at every level eroded, so there was no case left. So for me, it was very, very simple. David Ranta should not have spent one more day in jail. La condena de Ranta fue finalmente anulada y se le concedieron millones de dólares de indemnización. I'm overwhelmed. It's interesting, and I would just like to say thank each and every one of you for supporting me today on this. As I said from the beginning, I had nothing to do with this case. Número 9. Arthur Alan Thomas. Harvey y Janet Crew eran dos granjeros neozelandeses que fueron asesinados en su granja en junio de 1970. Las autoridades sospecharon primero del padre de Janet debido a una disputa familiar entre ambos, pero cuando se encontró el cadáver de Janet unos 2 meses después, la policía se volvió hacia Arthur Alan Thomas, un granjero vecino. Thomas fue condenado 2 veces por los asesinatos después de que se encontrara en la granja de Crew un casquillo de bala vacío vinculado a su rifle. Some hard times, but put it into words is very hard. Debido a la protesta de la comunidad agrícola, el caso fue reexaminado. Se descubrió que la policía había colocado el casquillo de bala tras confiscar el rifle de Thomas como parte de su investigación. They said that Arthur Alan Thomas was just a half-wit. They could do anything and get away with it. Recibió un indulto oficial del estado tras pasar 9 años en prisión. The Royal Commission of Inquiry found that he was framed by the police to get a wrongful conviction. Número 8. Catherine Johnston. En 2006, una redada antidroga fallida provocó la desafortunada muerte de Catherine Johnston, de 92 años, en su casa de Atlanta, Georgia. La policía había forzado la entrada en la casa el 21 de noviembre, basándose en información inexacta de que allí se vendían sustancias ilegales. Al parecer, Johnston disparó una vez a los agentes, quienes devolvieron el fuego y acabaron con su vida. Today, those close to the case see similarities between Johnston's death and the death of Breonna Taylor. Tras no encontrar drogas, los agentes plantaron algunas en la propiedad en un aparente intento de encubrir el incidente. También intentaron coaccionar a un informante para que mintiera sobre la compra de estupefacientes en casa de Johnston. 3 policías implicados en el caso fueron acusados de asesinato y robo. Finalmente se declararon culpables de cargos menores y se les impusieron penas de prisión de diferentes grados. Número 7. Gerard Puana. Louis y Catherine Kealoha, una influyente pareja de Honolulu, Hawái, abusaron de su poder para inculpar al tío de Catherine, Gerard Puana, de un delito federal. Louis, ex jefe de la policía de Honolulu, y Catherine, ex fiscal, se habían enfrentado en una disputa legal con Puana. I think this is all about is you have people to promote their own professional and personal agendas to achieve their own goals. This is something everyone wants to hang their hat on.
and to promote themselves. El caso giraba en torno a las acusaciones de que Catherine había estafado a Puana y a su propia abuela por casi $150,000. Federal prosecutors say Catherine became desperate to destroy the Puana's credibility before that civil case went to trial. En un aparente intento de desacreditar a su tío, Catherine y Louis fabricaron pruebas de que les habían robado el buzón. Involucraron a 2 agentes de policía de Honolulu, Derek Han y Min Jung Yuen, y manipularon las grabaciones de vigilancia para implicar a Puana. Finalmente se descubrieron sus actividades y los 4 conspiradores fueron condenados a prisión por sus delitos. A settlement was reached in which the city will pay Gerard Puana and the estate of his deceased mother, Florence Puana, $2.85 million. Número 6. James Saville. I'm a cop, policía. Eres un policía. I just enforce the law and put people in jail that violate the law. A lo largo de su carrera, Joe Arpaio, el infame excomisario del condado de Maricopa en Arizona, estuvo en el centro de múltiples polémicas. I think everybody is now saying, leave our sheriff alone. I think I've reached a stage now where I got the people behind me and they're getting tired of everybody taking shots at me. Incluso fue condenado por un delito federal, por el que fue notoriamente indultado por el expresidente Donald Trump. The 85-year-old former lawman could have been sentenced to up to 6 months in jail. The pardon, though, does not erase his conviction. Pero quizá uno de sus escándalos menos conocidos tuvo que ver con un supuesto complot de asesinato de un tal James Saville. En 1999, Saville fue detenido por participar en una conspiración para asesinar a Arpaio con una bomba. I am not going to be intimidated by anyone. Aunque Saville pasó 4 años en la cárcel, fue finalmente absuelto cuando se reveló que el supuesto complot era un truco publicitario orquestado por el propio Arpaio. Saville presentó una demanda contra Arpaio y el condado de Maricopa y recibió una indemnización de $1.100.000. Número 5. Los 6 de Birmingham. El 21 de noviembre de 1974, 2 pubs de Birmingham, Inglaterra, fueron objeto de atentados con explosivos que se atribuyeron al ejército republicano irlandés. Tras los atentados, 6 sospechosos irlandeses fueron detenidos e interrogados en condiciones inhumanas. Como resultado, 4 de ellos se vieron obligados a confesar el crimen. It became one of the most notorious miscarriages of justice in British history. Antes de su confesión, la fiscalía presentó pruebas durante el juicio que aparentemente demostraban que algunos de los hombres habían estado en contacto con artefactos explosivos. This evidence has since been completely discredited, but that was the information the police had when the interrogations began. Más tarde se demostró que estas pruebas eran falsas. 16 años después de su condena inicial, los 6 de Birmingham fueron absueltos de los cargos y puestos en libertad. Justice! I don't think them people in there have got the intelligence nor the honesty to spell the word. Never mind dispense it. They're rotten! Número 4. Jamal Trulove. We definitely got to keep on shining the light on the inconsistencies of the law and the injustices that's going around, you know, just in general, especially in San Francisco. En 2007, Jamal Trulove era un aspirante a actor y rapero que acababa de aparecer en un episodio del reality show I Love New York 2. Ese año también se vio implicado en el asesinato de un hombre llamado Seu Cuca en una calle de San Francisco, California. Trulove fue señalado como autor del crimen por un familiar de Cuca, quien afirmó haber presenciado el asesinato desde la ventana de un segundo piso. Resulta que este testimonio fue indebidamente influido por agentes de policía que no solo indujeron al testigo a elegir a Trulove en una rueda de reconocimiento, sino que además suprimieron cualquier prueba de su inocencia. And the judge kind of agreed with the DA and then had her own opinion, almost saying that she believed the witness. Como resultado, Trulove fue declarado culpable del crimen y encarcelado durante 6 años antes de ser juzgado de nuevo y absuelto. We proved to the jury that they framed me, you know, and that's why I was rewarded at the end of the day. Not that I was wrongfully convicted, but that I was framed. And, you know, and that's how they awarded me the $10 million, aka 13.1, but that's just a couple extra. Número 3. Las víctimas de Reinaldo Guevara. Reinaldo Guevara es un detective retirado de la policía de Chicago que presuntamente ha inculpado a más de 50 personas por delitos que afirmaban no haber cometido. What's ironic is the way these cases have been handled
the duration of time and how it's costing taxpayers an immense amount of dollars. Guevara utilizó múltiples tácticas para implicar a sus víctimas, como interrogatorios coercitivos, fabricación de prueba y presiones a testigos para que dieran falsos testimonios. Decades later, dozens of men say Guevara framed them, allegedly. I want him in jail. I want him to go through what I went through. Como resultado del incansable trabajo realizado, en parte por familiares de algunas de las víctimas de Guevara, se revelaron pruebas de la grave mala conducta del exdetective. This was a conspiracy created by Mr. Guevara and other agents. Esto se encontró con una protesta pública que finalmente condujo a una revisión independiente de sus casos por la oficina del fiscal del estado del condado de Cook. No menos de 7 personas han visto anuladas sus condenas penales gracias a esta investigación. Guevara, sin embargo, mantiene que no cometió ningún delito. In all, Chicago has paid $75 million to investigate, defend, and settle wrongful conviction lawsuits linked to Guevara. That includes $53 million in payments to Rivera and 3 other men with overturned cases, and $20 million to private attorneys. Número 2. El escándalo Rampart. A finales de los 90 estalló un escándalo de corrupción entre los agentes de la división Rampart del Departamento de Policía de Los Ángeles. El escándalo se destapó después de que Rafael Pérez, agente de la unidad Crash del departamento, Recursos Comunitarios contra Maleantes Callejeros en español, fuera detenido por robar narcóticos de un depósito de pruebas. He got caught stealing cocaine from the police evidence room and replacing it with flour. He had the whole LAPD system completely worked out. Apparently he'd been doing it for a while, and then got careless. One time he took the cocaine, didn't put the flour in, and they caught him. A cambio de inmunidad, Pérez prestó testimonio ante los fiscales que implicaba a varios agentes de policía en diversos actos de corrupción y mala conducta. Esto incluía múltiples casos en los que los agentes falsificaron pruebas y cometieron perjurio para inculpar a personas inocentes. Como resultado, se anularon más de 100 condenas penales y la ciudad de Los Ángeles desembolsó unos $125 millones en acuerdos civiles. The department can only remain hopeful that these new standards will actually stop police corruption. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Las víctimas de Raimundo Atesiano. Biscayne Park, un pequeño pueblo del condado de Miami-Dade, Florida, registró en una ocasión un índice de resolución del 100% de todos los robos cometidos. Aunque esto parecía un trabajo digno por parte del Departamento de Policía, resultó ser el resultado de un engreído esfuerzo del jefe de policía, Raimundo Atesiano, por inculpar a personas inocentes de crímenes sin resolver. It's probably more than 2,000 people who were impacted. Según los informes, Atesiano había ordenado específicamente a sus agentes que detuvieran e inculparan falsamente a personas afroamericanas al azar por robos sin resolver. Esto se hizo para mejorar la tasa de resolución de crímenes de su departamento. We're told that they did this because they wanted to maintain their arrest record up to 100%, making sure that they were able to show that they were doing a good job of solving crimes in their city. Al menos 3 personas fueron detenidas y acusadas, y una de ellas pasó 5 años en prisión. Atesiano fue juzgado por conspiración para privar a personas de sus derechos civiles y condenado a 3 años de prisión. 3 other former officers have also pleaded guilty in the case, and prosecutors say the crimes for which black people were falsely arrested included burglaries and vehicle break-ins. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.